Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas de las otras realidades. Nos vamos a enlazar en esta ocasión hasta el Perú. Ahí se encuentra don Roberto Vargas de la Gala, con quien estaremos hablando del contacto con seres extraterrestres, el futuro. ¿Vendrán estas entidades de ese futuro o realmente vienen de otros planetas? Bueno, pues de eso estaremos conversando con Roberto Vargas de la Gala. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor: en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, a través del Instagram estoy como Johanan Díaz, en el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial, a través de este canal de YouTube, que la invitación desde luego para que ustedes se suscriban, la invitación para que ustedes formen parte, opriman el botón rojo que dice suscríbete e inmediatamente les va a aparecer ahí un recuadro donde les pregunta si desean activar para todos los videos, algunos videos o ningún video. Así que bueno, pues yo les recomiendo que lo hagan para todos los videos, porque es la única manera que entre todos estaremos ahí muy al pendiente de lo que implica pues este gran tema. Así que bueno, pues ahí está. Pues vamos a hacer contacto en estos momentos hasta Perú. Ahí se encuentra ya don Roberto Vargas, a quien le agradezco enormemente que se encuentre por acá. Don Roberto, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, mi estimado Johanan. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí con todos nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes temas que tanto nos llaman la atención, ¿no? Y que, bueno, dentro de la experiencia que usted ha vivido, me gustaría que nos pudiera hablar, don Roberto, de, podemos considerar quizá que los extraterrestres o lo que nosotros consideramos como extraterrestres vienen del futuro, somos nosotros de ese futuro, son realmente extraterrestres, son intraterrestres. ¿Quiénes son esos visitantes que están ahí como que muy al pendiente de lo que estamos haciendo, don Roberto? Muchas gracias, estimado Johanan. Los amigos están en este momento siguiendo a través de tu programa, muy sintonizado, por cierto. Recuerdo que la última vez fue más o menos a mediados de febrero Efectivamente, sí. de este año. Y ahí hablamos de una experiencia del año 2050 que hoy día vamos a ampliar un poco más. ¿Y quiénes son ellos? ¿Seríamos acaso o ellos en el pasado? La humanidad vive un eterno presente futuro, y ellos, los extraterrestres, viven un eterno presente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden venir al pasado, lo pueden visitar, pueden conectar, pero no lo pueden modificar. Y entonces se crea el proyecto ADN Libertad, que a través de planos recreados de conciencia se permite venir al pasado y se crea aquí en la raza humana los hijos ascendentes. Son los que van a retornar otra vuelta a la esencia. Esos hijos ascendentes tienen esa capacidad de conectarse con el futuro. Entonces, volviendo un poco al año 2050 que dejamos en aquella oportunidad como tema de reflexión, es que el 23 de octubre del año 2017 en Atenas, en la experiencia que previamente fue pactada con los seres del cosmos, especialmente con los seres descendientes del planeta Apu, ellos me indicaron que el motivo del viaje que hacíamos a Europa era justamente para conocer un poco más acerca del eterno presente futuro en el cual estamos nosotros como humanidad. Y en ese momento me comenzaron a explicar de que existen experiencias de contacto con seres extraterrestres que vienen del cosmos, como aquellos que están viviendo con nosotros hace miles de años. Algunos de ellos están bajo el mar, bajo las lagunas o al fondo de algunos ríos. Viven en el mundo interterreno, y que en determinadas ocasiones y bajo lo que ahora podríamos entender como una especie de, digamos, de protocolos, ellos establecen experiencias de contacto con determinados grupos o personas. Probablemente yo sea uno más de esos testigos de la existencia de ellos, pero también me explicaban que existen experiencias de contacto del ser humano con el futuro del ser humano. Y muchas veces ocurren ese tipo de vivencias. Y cuando hemos tenido la oportunidad de ser niños, nuestros padres muchas veces nos han contado, seguramente al igual que muchas personas,
de que de niños jugábamos siempre con seres imaginarios. Y cuando los padres le preguntaban a los hijos, pues los hijos describían cómo era más o menos ese ser. Probablemente al paso de los años sería una conciencia que ese ser no sea otra que la persona que en ese momento es el adulto, ¿no? Entonces tenemos esa propiedad en la raza humana de podernos conectar con ese futuro. Y acá hay un pequeño detalle, ¿no? A la información que nos dan es que nosotros, los seres humanos, sí podemos ver el futuro y lo podemos cambiar. Y los seres que están en el cosmos viven un eterno presente. Ellos, a través de las probabilidades y a través de lo que se llama el modelo predictivo, pueden establecer un resultado hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es el aspecto principal de lo que vendría a ser la gran capacidad que existe en el ser humano de poderse conectar con el futuro y de cambiar ese futuro. Si hablamos de que se puede cambiar ese futuro, quiere decir que dentro de ese futuro pueden regresar al pasado a modificar el futuro, o nosotros desde nuestro presente podríamos cambiar ese futuro. Sería lo último, Johanan, nosotros. Nosotros podemos cambiar ese futuro porque en cierta medida, y quisiera hacerte una pequeña explicación, quizás los amigos, para que puedan entender un poco, ¿no? Cuando en 23 de octubre de 2017 me toca vivir esta experiencia en el Partenón y me veo en el año 2050, que por supuesto ya lo contamos, sí. Yo vi, por ejemplo, que habían seres que se acercaban hacia mí y noté algo extraño en esos seres que se acercaban a mí porque era algo como que no conectaba, ¿no? De hecho, estaba en una realidad que yo mismo me sorprendí de que era el año 2050. Y entonces dije, si estamos acá y esta es una proyección hacia una línea del tiempo diferente a la mía, entonces la clarividencia se puede ampliar. Hice eso. Y pude observar allí que esos seres que pasaban y no se les notaba energía era porque algunos eran androides, otros eran cyborgs, otros eran híbridos, y sí habían seres, digamos, biológicos como nosotros, por dar un ejemplo, ¿no? ¿A qué me trae esto, no? Un poco la pregunta tuya. Es que en julio del año 2019 tuve la oportunidad de dar una conferencia en la Universidad Whittier College de Los Ángeles, en California. Y esa conferencia la inicié a 9 de la mañana y la terminé a las 6 de la tarde. Fui el único expositor. O sea, todo el día estuve transmitiendo experiencias e información, ¿no? Sí. Al finalizar esta conferencia, pues indudablemente que habían personas que en ese momento se me acercaron a conversar y a compartir. Entre ellos habían ejecutivos de corporaciones, académicos de universidades, gente que trabajaba en el Silicon Valley. Y para los amigos que nos están siguiendo, pues en California están las empresas más importantes del planeta, como Google, Apple, Facebook, Twitter, Yahoo, la Universidad de Stanford, California, Netflix, Hollywood, está Disneylandia, están las empresas de Tesla, Hewlett Packard, en fin, podemos seguir hablando muchas cosas más, ¿no? Y en ese momento voy a contar algo que creo que es importante, Johanna. De alguna forma, en el año 2001, 3 meses antes de que ocurra un sismo en Tacna, que porque yo vivía en Tacna, me anticiparon de que iba a haber un sismo. Y claro, a veces uno demora un poco en procesar la información, pero tuve la oportunidad en aquella época de hacer 2 charlas en el colegio de contadores, porque yo soy contador de profesión, actualmente ejerzo esa carrera. Hice 2 charlas, un poco preparando a la gente, pero no logré mucho la acogida y ocurre el sismo en junio del año 2001. Vuelvo nuevamente a julio del 2019, estando allí conversando con unas personas, después que yo conté la experiencia del año 1050, me enteré de una situación que iba a ocurrir y que le pusieron un nombre, estimado Johanna. No sé si lo puedo ampliar. Ok, sí. No sé si habrás escuchado de un fenómeno llamado el cisne negro. No. Bueno, en aquella oportunidad, pues, naturalmente que quizás lo escuché, lo entendí, y cuando comprendí más o menos de qué se trataba, en Perú, al retorno de Perú, yo hice, al poco tiempo de venir en septiembre,
participé en un congreso de contadores y expuse ahí el impacto de la singularidad tecnológica en lo que era mi profesión, que era contador y auditor, ¿no? En aquella época muchas personas me decían, oye, pero lo que estás hablando es de Estados Unidos, es de Centroamérica, quizás de Europa, pero aquí en el Perú nunca va a ocurrir eso. Y yo les insistía de que estábamos cerca de un fenómeno importante, y lo voy a explicar de esta manera. En aquella oportunidad, en julio del año 2019, me comentaron de la existencia de un plan llamado el Cisne Negro. Normalmente, estimado Johanna, todos sabemos que existen los cisnes blancos, ¿correcto? Sí, exactamente. Ya. Pero es extraño o algo raro que haya un cisne negro. Entonces ellos decían que iba a aparecer un cisne negro y que ese cisne negro iba a ser algo imprevisto, no planificado, en ningún momento esperado y que iba a ser un cambio. Y que eso tenía que ver mucho con lo que era la inteligencia artificial y la parte robótica y todos los demás cambios que iban a haber. En ese momento, cuando me comenzaron a explicar, ahí entendí un poco más el proceso de por qué había vivido esa experiencia en el año 2050 y qué era lo que más o menos de esa experiencia yo tenía que haber compartido. Y esto eres testigo tú porque en febrero yo comenté sobre esta experiencia de 2050. ¿Recuerdas? Claro. Sí, sí, aquí, Ya. y para la gente que está conectada y que desee escucharla, aquí está publicada en el canal, así que bueno, todos pueden ser testigos también de todo eso. Entonces, después de eso, era evidente que había ocurrido algo que quería explicar, ¿no? Sí. La inteligencia artificial que hay en los Estados Unidos y en otros países más está tan avanzada, y también la parte robótica, no solamente en Estados Unidos, sino en Japón y en muchos países más en Europa, existen ya robots que hacen determinadas labores. También conocemos la importancia de los algoritmos que en este momento se utilizan a nivel casi internacional y la presencia del USB, ¿no? Y también en esa oportunidad me hablaban acerca de los chips que se estaban implantando para personas que habían perdido la vista, para personas que querían recuperar el oído, ¿no? O sea, volver a escuchar, y también para aquellas personas que tenían problemas de memoria. Y como seres humanos sale el celular y el celular pues tenemos casi toda la mano, ¿no? Desde el Excel, Word, películas, historia, información. Entonces prácticamente al tener todo en la mano casi ya no nos esforzamos mucho en hacer cosas porque hay una gran facilidad y nos acostumbramos a esa gran facilidad. Y entonces ahí escuché de un tema que se llamaba la singularidad tecnológica. No sé si lo habrás escuchado. No, eso sí, Ya. singularidad tecnológica, no. Sí, hay el MIT, que es Massachusetts International Technology, es uno de los más avanzados en lo que es inteligencia artificial, ¿no? También existe un señor Luke Caldwell que tiene que ver con Google, es uno de los más avanzados en la inteligencia artificial. Y ellos decían de que estaba estimado, Johanan, que en el 2029 Sí. la inteligencia artificial alcanzaría la inteligencia humana. 2029, o sea, es 29. 2029, ok. Así es. Y luego me hacían ver que en el 2049 ya la inteligencia artificial tomaría el control de todo lo que es el planeta Tierra. Oh. Estas personas que me hablaban, estos ejecutivos que me estaban comentando eso, ellos decían que se estaban preparando para este cisne negro que se iba a presentar. Y yo no sé si recuerdes, Johanna, alguna noticia por ahí, antes que se vaya el presidente Obama, antes que se vaya él, no sé qué documento fue el que emitió, pero pidió a muchas personas o a muchas entidades que se prepararan en caso que el Sol emitiera un tipo de radiación y cuál era el plan de contingencia para prepararse por lo menos un mes, 2 meses, hasta 3 meses. No sé si recuerdas esa noticia. Sí, como no, que se hizo viral. Sí, Ya. sí, sí, lo recuerdo muy bien. Entonces, es parte de este proceso llamado el cisne negro, Ah, ok. ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre ahora? Nosotros hablamos más o menos el 20 de febrero, creo, 23 de febrero, y Sí. ahora en Perú el 15 de marzo se decreta la cuarentena, que no sé cómo será en otros países, y se va a prorrogar inclusive hasta junio de este año. Pero si te das cuenta ahora, lo digital, que sería del futuro, algo nos lo trajo aquí al presente.
O sea, estaríamos viviendo ese futuro hoy. Vas tomando en cuenta el cambio, una cosa es el cambio aritmético, otra es el cambio geométrico, pero otra cosa es el cambio exponencial. Estamos entrando en una tecnología de cambio exponencial, ¿no? Estamos en esta cuarentena y ¿qué ha pasado, Johanna? ¿No es acaso que ahora las tecnologías exponenciales, el e-commerce, ahora es el boom? Sí, así es, porque como no podemos salir, todo es a través de ya del mundo digital. Ok, entonces lo que va a pasar es que una vez que se levante la cuarentena, probablemente ya no encontremos las mismas funciones y labores que hacíamos y probablemente no encontramos las ocupaciones para las cuales estábamos preparados hasta antes del COVID. Muchas cosas ya cambiaron. Sí. Otro ejemplo, antes había, por ejemplo, un ejército de vendedores que salían a vender. Hoy en día la venta la hacen los datos, la hace la inteligencia artificial, la hace, en este caso, el algoritmo. El algoritmo, un ejemplo, mientras una persona puede llegar a 250 personas, el algoritmo te puede llegar a 1000, a 2000, a 3000. Exacto, sí. No tiene límite. Entonces, no nos hemos preparado apropiadamente para hacer frente a este famoso cisne negro, que sería un poco como por decir, hemos estado en la tecnología 3.0 y este cisne negro inmediatamente nos pone en el 4.0. Es un poco eso, como que el futuro nos lo han adelantado. ¿Y cuál es lo delicado de esto, ¿no? Que ahora entiendo un poco más. Ese futuro del 2029 ya no va a ser 2029, Johanna. Entonces, ¿para cuándo sería? Empezó ya, a partir de la cuarentena. Ah, ok. O sea, se adelantaron los tiempos, Roberto. Así es. ¿Te das cuenta? Sí, Mira, hemos hablado más o menos hace 3 meses, creo. sí, ¿Y sí, cómo sí. estamos hablando ahora? Sí, exacto. Sí, que en ese momento ni tan siquiera se visualizaba lo que iba a ocurrir semanas más tarde. Claro, en todo caso no lo habíamos procesado. No obstante, hablar de esos temas no lo habíamos procesado en la verdad magnitud como ahora sí lo podemos más o menos entender, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, para mí, como te vuelvo a repetir, de esa experiencia de octubre de 2017 en la cual me veo en 2050 y ahora entiendo que el mensaje era estar atento a la realidad, que la inteligencia artificial y la robótica sí van ¿cómo se llama?, a asumir un rol importante, que tal y como está diseñado, no es el modelo que rige en el año 2050, porque en el año 2050 todo lo que vendría a ser los cyborgs, los androides, los híbridos, los robots, estaban al servicio de esa humanidad. En cambio aquí, el lado, digamos, retardador o retrasador es el que está imponiendo el modelo, pero bajo otra perspectiva, y es que ese tipo de inteligencia artificial terminan dominando al ser humano. Entonces, el Sí, objetivo era que el ser humano tome conciencia de que es el momento de activar las claves en el ADN multitransdimensional, porque tiene el ser humano el don de la telepatía, tiene el don de la clarividencia, tiene el don de la premonición, tiene el don de lengua, tiene el don de la bilocación, o sea, tiene muchos dones que tiene que activarlos ahora. ok. Pero en muchas de las ocasiones no estamos enterados, Roberto, de que tenemos eso o que podemos lograr eso. En parte sí, pero esa información siempre ha estado. Es como lo que yo te contaba, Sí, lo que entiendo en julio y recién ahora que pasa el real lo comprendo con mayor claridad, ¿no? Siempre ha estado en los libros, en los principales libros sagrados, en la información, pero no le hemos prestado atención porque no hemos estado atentos, más bien hemos estado distraídos en otro tipo de cosas. En una sociedad de consumo, claro. en fin, en modas, en muchas cosas, pero no nos hemos dedicado a ese trabajo interno y mucho menos a observar las pautas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo nuestros mejores mentores, que son nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Nuestros bisabuelos, en fin, toda esa historia no la hemos entendido muy bien. Y estamos ahorita en este dilema de qué hacemos de aquí en adelante, ¿no? El mundo ya cambió. Y Exactamente, mientras sí. muchas personas en este momento están pensando en ver las series de televisión, en ver revistas, en jugar eso, no se están preocupando en lo que va a ocurrir al día siguiente cuando se levante la cuarentena. ¿Qué van a hacer? Exacto, sí, pues sí, tienes razón. Y sobre todo cuando nos dicen, Roberto, que viene serios problemas económicos,
para todo el mundo, para todos los países, para todas las ciudades y para todos los bolsillos de todas las personas en el planeta. Mira, has dicho una verdad muy importante, Johanna. Permíteme complementarla, ¿sí? Sí, sí, adelante. Mira, nosotros como humanidad hace, hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que pasamos de, digamos, de una economía o un modelo de desarrollo que eran los egipcios, después Babilonia, después los griegos, el Imperio Romano, después viene la Edad Media, después sale el capitalismo, ¿no es cierto? Ujú. Paralelo al capitalismo sale más o menos el socialismo. Cae el socialismo, Sí. queda el capitalismo cambia y pasa a ser el liberalismo. Y ahora estamos viendo la desaparición ya del modelo del liberalismo. ¿En qué modelo estamos ahora? Entonces, si recuerdas lo que hablamos la última vez en febrero, hablábamos de que el humanismo ya lo estábamos dejando y habíamos entrado en la etapa del transhumanismo, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. El transhumanismo es esto que estamos viendo ahora, donde prácticamente el boom y la expansión de la inteligencia exponencial es lo que está ahorita dominando y va a continuar en el mercado. Y el siguiente paso, ¿cuál es? El poshumanismo. Ese poshumanismo hablaban del año 2049. Si todo esto se ha adelantado, ¿qué significaría, Johanna, entonces? Sí. Que nos hemos distraído en muchas cosas, nos hemos distraído en mucha información, pero realmente no nos hemos dado cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Claro. Es más, mira, te voy a dar un pequeño dato, que no Ajá. es nuevo, Sí. seguramente te acordarás. En las Olimpiadas que han habido, en la inauguración de Olimpiadas que hubo en Londres, creo que fue el año 2011, en el inicio de la inauguración aparecen escenas de una pandemia. En el minuto 41, si entras a YouTube vas a encontrar en el minuto 41 Ajá. que aparecen ahí. ¿Ah? ¿Recuerdas? No, pero lo voy a buscar en el minuto 41. Ok, ok. De ahí para adelante. Sí, sí. Entonces, en realidad, vuelvo a repetir, ¿no? Esta información ha estado ahí, pero no hemos, como que no hemos intuido o no hemos olfateado lo que realmente está ocurriendo como para poder interpretar y hacer los cambios que necesitamos. Más bien nos hemos aislado porque ahora estamos en cuarentena, cuando en realidad debemos estar más integrados. Y yo te agradezco esta oportunidad porque me permites integrarme y a través tuyo llegar a tu comunidad, ¿no? Claro. Que realmente sí podemos generar un cambio. Es más, según ellos, dan a entender estos seres que serían del gobierno retardador o retrasador, Sí. estarían hablando que aquellas personas que están a punto de casarse y van a tener familia, pues se apuren porque probablemente seamos la última generación de seres humanos, Oh, qué que se fuerte. apuren en tener familia, Claro, claro. ¿no? Porque si hablan del 2049, que es el poshumanismo, pues imagínate lo que va a ocurrir más adelante. Seríamos la última generación, ¿no? Pero eso lo podemos cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Vibrando en una frecuencia llamada el amor incondicional y comenzando a tomar conciencia que lo importante es cambiar internamente y no depender de alguien que me diga afuera, de alguien que me dé instrucciones, de alguien que me informe, cuando en realidad esa información está dentro del interior del ser humano, que serían las claves en el ADN. Ok. O sea, la clave está ahí, precisamente, en el ADN, que es lo que nos vienes diciendo. Claro, Ok. hay claves importantes. Con esto no quiere decir que lo que yo estoy diciendo sea la verdad o lo último, no, es una parte dentro de todo el proceso que se llama despertar de conciencia, ¿no? Claro. O sea, la preparación ulterior que tenemos fue grabada antes de nacer para este tiempo. Ok. Entonces, tenemos, digamos, ese compromiso interno de descubrir si lo que estamos haciendo ahora es lo que nuestra alma nos señala como correcto y si queremos ir un poco más atrás tendríamos que ir a conocer cuál es nuestra misión por la cual hemos venido a la Tierra. Y si queremos ir más atrás, es lo que hemos hecho a lo largo de estos 8 años, que hemos hecho en Perú y en el extranjero, por ejemplo, en nuestro caso, lecturas de el aura y de vidas anteriores a través del ADN.
Por ahí se puede conocer cuál es tu voto, cuál es tu don, cuál es tu lección, Ajá, ok. ¿no es cierto? Sí. Con quién te vas a encontrar, cuáles son tus habilidades, que eso hemos hablado hace tiempo. Entonces, esa información está dentro del ser humano. Ok. Nunca ha estado distante ni lejana. Ok, te seguimos escuchando, te seguimos escuchando. Bien, entonces lo que quería con esto Ajá, comentar, sí. Johanan, es de que lo que están escuchándome hablar a mí es uno más de los testimonios que seguramente muchas veces pueden haber escuchado, ¿no? Lo mío no es nuevo, es lo que hemos venido transmitiendo a partir de las experiencias de contacto que hemos tenido, y que si tal vez no lo hemos hecho muy público es porque, vuelvo a repetir, yo estoy ocupado más en mi profesión, que es de contador, ¿no? De consultor, pero siempre me da un tiempo como para poder compartir, y de una manera siempre prudente, porque el objetivo es dar un mensaje siempre de esperanza, Johanna, un mensaje de que sí es posible, aún en estas circunstancias, de que el ser humano reconecte consigo mismo, y a partir de esa reconexión consigo mismo pueda, ¿no es cierto?, reestructurar su camino. Y lo importante es de que nosotros no necesitamos de personas de afuera ni lectores de afuera, Claro. porque esa necesidad está dentro de nuestra alma, está grabada en nosotros. Y existen en este momento dentro de la humanidad seres, ¿no es cierto?, que conviven con nosotros hace miles de años y que no son inteligencias humanas, pero están aquí Ok. para ayudarnos. Para ayudarnos están. Ese sería el objetivo principal de ellos entonces. Claro, y a lo largo de Sí. la historia lo hemos podido conocer, ¿no? Lo que sucede, como te comento nuevamente, es que hemos estado distraídos en muchas otras cosas y no realmente en la esencia de que es descubrir por qué razón estamos acá en la Tierra, para qué hemos venido y qué tan importantes somos para el cosmos. Efectivamente Porque la hemos... mayor parte del Sí, tiempo, ¿qué hemos hecho? Estudiar, claro. jugar, trabajar, ganar y Reproducirnos, listo. reproducirnos y morir, ¿no? Claro. Entonces, va por ahí un poco, ahora sí ya redondeando el tema, es que esa experiencia del año 2050 fue con el objetivo de que pueda ver cómo era la realidad ahí, y luego al venir acá, contrastar más o menos cómo se estaba desarrollando la vida y ver realmente si eso que vivimos actualmente va en ese sentido o está tergiversado. Y probablemente mi apreciación, que puede ser por supuesto muy personal y tal vez muy limitada, es que de pronto necesitamos reorientar el avance de la ciencia y la tecnología para que puedan permitir un mundo donde no se contamine el planeta, donde se preserven las plantas, los animales, donde podamos tener orden, justicia, respeto, amor, consideración, y donde se puedan desarrollar los talentos que cada ser humano tiene. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Sí, sí. Entonces, probablemente todo esto que está ocurriendo y que el lado retardador o retrasador lo está manejando muy bien, dicho sea de paso, lo han manejado muy bien, pero siempre hay oportunidades de que el ser humano, ante circunstancias como esta, surge lo mejor del ser humano. Está comprobado por una serie de estudios de algunas universidades americanas que cuando el ser humano está enfrentado a una situación límite, aún así en la situación límite, es capaz de abrir su corazón y de ayudar a aquella persona que lo necesita y generar un cambio, aún por difícil que sea el momento. Si, por ejemplo, llegara a una circunstancia en la cual se requiere alimentos, medicina, y al ser humano le queda poco, es capaz de convertir ese poco con el fin de hacer ¿no?, su parte de servicio a otra persona. O sea, tenemos ese potencial, Johanna. Híjoles, pues es que sí. Creo que ahí nos queda muy claro a todos en estos momentos de que todos somos, tenemos un potencial muy fuerte, muy elevado. Así es. Entonces, ¿y cuál es lo siguiente también, no? Es que tengamos mucho cuidado con generar miedo. El miedo tenemos que saberlo establecer, ¿por qué? Especialmente en niños y en los ancianos, porque el miedo
a nivel del cerebro genera lo que se llama el adrenocromo. ¿Recuerdas eso que hablamos, no es cierto? Sí. Ya. Entonces, el adrenocromo es una especie como de una energía que genera, una sustancia que genera el cerebro que lo saca de su realidad. Y ese adrenocromo, estas entidades que son retardadoras o retrasadoras, lo extraen debajo de la nuca, debajo del cuello y debajo de los hombros. Por eso es que hay personas que al día siguiente dicen, uy, me duele la base de la nuca, me duele el hombro, me duele el cuello, y a veces amanecen con algunos, como pinchocitos o como cosas hinchadas, ¿no? Y es que ocurre eso. Entonces, si la persona, por alguna razón es violenta, es agresiva, es indiferente, o comienza a hacer uso de energía, o comienza a fumar, a tomar, a drogarse, automáticamente toda esa energía se va a ir a este adrenocromo y ese adrenocromo va a ser extraído. Entonces, ¿para qué llegar a ese extremo? Ok, claro. Hasta ahí más o menos es lo que quería comentar. Y otro detalle más, ¿no? Sí. Después que regreso de Estados Unidos, que fue en julio de 2019, en septiembre y luego confirmo en octubre, yo recibo la sugerencia a través de meditaciones que hacía de acelerar la preparación. En ese momento no entendía muy bien a qué se refería, pero hice caso, o sea, ok. Y comencé a acelerar mi preparación, no solamente física, sino en meditación, no solamente en meditación, sino también en los pensamientos, en la alimentación, ¿no es cierto?, en los colores. Al poco tiempo, en noviembre, viajé a Santiago y después viajé a Brasil. En Sao Paulo, en Brasil, está la Universidad de Sao Paulo, que es una que debe ocupar el ranking número 30 a nivel de Sudamérica y debe estar en el 50 a nivel mundial. Y tiene una de las facultades de inteligencia artificial más avanzadas de Latinoamérica. Y conversando con algunos ejecutivos y académicos, cuando estuve en Brasil, me comentaron, Johanan, y esto quizás no sea nuevo, pero vale la pena comentarlo. Existe inteligencia artificial a través de los algoritmos, y luego te lo voy a explicar, que pueden leer la mente de la persona casi al 90%, que pueden leer las Sí. emociones de las personas casi al 85% o casi cerca al 90%. ¿Te imaginas eso, Qué Johanna? barbaridad, pues sí. Ya. Entonces, no solamente eso, sino que además sacan en un programa más o menos las imágenes de lo que en ese momento el cerebro puede estar pensando. O sea, y no es extraño cuando tú vas a una tienda grande, que seguramente te haberte ocurrido a ti cuando has ido seguramente a Europa o Norteamérica, que tú llegas y hay una especie como de cámara que está enfocando a las personas que ingresan. Y esa cámara inmediatamente distingue si has ido una vez, pasa la información y se sabe si has ido a comprar, si has pagado en dólares, en pesos mexicanos, con tarjeta de crédito, si has ido solo, acompañado, si compraste tú, compró tu señora, si fuiste con tus hijos, qué compraron, si les devolvieron, de qué estante, qué color de ropa, qué tipo de... O sea, todo, y al final, por ese mapeo que te hacen, exactamente aparece una anfitriona que te lleva al lugar y tú que no vas a comprar nada, terminas comprando. ¿Eso cómo se llama? Claro. Pues consumismo, ¿no? ¿No? Neuromarketing, ¿no? O Ah, sea, bueno, alguien sí. que conoce cómo funciona, Sí, sí. ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que quiero decir es que esto que estamos hablando no es nuevo y por eso es que es importante hoy más que nunca estar consciente Sí, de que tenemos que comenzar a hacer ese trabajo interior y, Johanna, quizás esto lo pueda sintetizar con esta palabra, ¿no? claro. Que se llama, llegó el momento de salir de la zona de confort espiritual. Llegó el momento de salir De salir de la zona de confort. espiritual. Ok. Bueno, y que vemos a partir de esto que nos estás mencionando, Roberto, que, bueno,
Ahora, no sé si esto lo haya programado alguien, o ya estaba todo bien establecido, o fue, como dicen, algo que de repente se salió de las manos, lo del COVID-19, pero realmente nos ha sacado a todos de nuestras zonas de confort, a todos. Y aquí, gente que tenía mucho dinero, gente que no tiene, gente que andamos a pie, gente de todos lados, de todo el planeta, y pareciera entonces que es ahí cuando cobra más importancia esto que nos estás mencionando, Roberto. Exactamente, mi querido Johanan, tal cual como lo estás explicando, ¿no? Porque esto solamente demuestra de que ante este tipo de circunstancias, el ser humano tiene una cualidad muy importante que se llama la adaptabilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? Reprogramarnos, mi estimado Johanan, ¿sí? Creencias, patrones, ideas, Sí, readaptarnos. Si hay algo que los seres del cosmos, los seres, digamos, de luz, valoran en nosotros, es esa capacidad que tenemos rápido de adaptarnos. Y el otro es reaprender. No tenemos mucho tiempo. Quizás el tiempo que tengamos es, termina la cuarentena y al día siguiente vamos a ver, ahí nos vamos a ver realmente qué estamos haciendo. ¿Qué tanto de lo que estudiamos, aprendimos y hacemos todavía nos puede ser útil? Seguramente que sí, pero hoy en día todo lo que sabemos va a ser solamente el 20%, porque el otro 80%, ¿qué van a ser? Las habilidades sociales. ¿Y cuáles son? La empatía, ¿no? La facilidad de comunicación. Por ejemplo, tú tienes una cualidad muy importante, que empatizas, comunicas, transmites, y la gente te sigue y te siente. claro. Y no estás físicamente con la persona, ¿me Así, entiendes, no? así es, sí, sí. Entonces, mira, tú que estás en el medio de lo que es a través de tus programas, estarías 5 años avanzados frente al caso de los que no estamos siguiendo por la red. Digitalmente tú estás ya en un modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo digital, Claro. que probablemente la mayoría de seres humanos no lo estamos. Entonces nos ha sacado 5 años de ventaja. Ok. Y puedes llegar a las personas sin necesidad de salir físicamente al encuentro de ellas. Exacto, sí, sí. Ah, Porque tienes tu, claro. ¿sí? Tienes tu comunidad digital, Exacto, sí. tienes tus contenidos y tienes tu manera de llegar. ¿Me entiendes? Claro. Yo creo que tu programa para mí, de hecho lo valoro mucho, Muchas tengo mucho que gracias. aprender de ti, en serio, lo digo de verdad, Gracias. pero la inteligencia artificial ha hecho que tu programa llegue a más personas y las personas, basta que le den un clic o dos clics a tu video, automáticamente le va a enviar la inteligencia artificial, ese algoritmo le va a enviar a la persona tus programas. Cuanto más clics de, cuanto más contenido subas a la red, más gente te va a ver. Así es. Entonces dime tú la diferencia de una persona que salía a vender físicamente a la calle y que ahora no puede salir a vender y lo tendría que hacer a través de la red. ¿Qué crees que puede hacer? Claro. No, pues el camino ahorita ya es eso, el mundo digital, ¿no? Como tú bien mencionas, a lo mejor en un día una persona puede ir a ver a dos clientes, tres posibles compradores, cinco vamos a poner, por mucho al día. Y a través de las redes sociales llegas a miles al momento, en cuestión de minutos. Exactamente. Entonces yo creo que la responsabilidad en este momento, digamos, de los que hemos tenido digamos, la oportunidad de tener información y experiencia de contacto es hablar, así como estamos hablando contigo, de manera transparente, sencilla, y decir a las personas realmente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que ya no debemos de hacer. Capaz que por seguir mensajes, por seguir guías o por seguir muchas cosas, nos hemos desviado del verdadero camino. Claro, así es. Y bueno, y a eso yo le sumaría, Roberto, también el hecho de que hay muchas otras personas que simplemente no les interesa nada del mundo espiritual, nada de los extraterrestres, nada, nada de estos temas, ¿no? Y que nos damos cuenta que, bueno, es una parte también importante del ser humano, porque somos nosotros. Claro, capaz que, digamos, en algún momento nosotros hemos estado igual que ellos, pero hubo alguien, así como Johanan Díaz, que lanzó un programa y ese programa abrió mi mente y abrió mis emociones a una nueva realidad, ¿no? Entonces, digamos que es parte del proceso que nos corresponde día a día y si estamos aquí encarnados en esta realidad es porque nuestra labor se tiene que cumplir, ¿no? Yo más o menos te digo que
si las personas que estamos en los grupos espirituales, que estamos en las escuelas, en las religiones, tuviéramos conciencia que tenemos que llegar a 1.440.000 personas, yo creo que ya nos pondríamos ahorita a hacer verdaderamente nuestra labor, ¿no? Que Efectivamente. no es entregar un mensaje dulce, ni acaramelado, ni edulcorado, no, sino realmente, chicos, ya, pongámonos, ¿no es cierto? Pisemos tierra, evaluemos bien y comencemos a generar ese cambio que necesitamos que empiece en nosotros mismos, ¿no? Claro, exactamente, Roberto. Ahora, dentro de todo este aspecto, Roberto, te dejan visualizar el 2050. Es decir, que te adelantaste en el tiempo casi 31 años, 32 años, ¿no? Ujú. Correcto. Y en eso, para quizá la gente que no haya visto la anterior entrevista donde nos describes todo, todo lo que viste, todo lo que pasó ahí en ese 2050, muy brevemente, danos así como que un contexto general de qué es lo que sucedió cuando estuviste ahí en ese año 2050. Bien, en primer lugar, el objetivo era conocer el eterno presente futuro que vive la humanidad. Estaba en el Partenón y de pronto ingresé al lugar donde me habían indicado que era una piedra. No sé si no me vieron los vigilantes que en ese momento están controlando toda la zona o si no, o de repente me hice invisible, no lo sé. El hecho es que de pronto me vi en otro tiempo, en otra realidad, me toqué el cuerpo, las manos, vi que era la misma ropa que tenía y de pronto vi que venían unas personas dirigiéndose hacia mí. Tal vez miraba una calle y si fuera una pared, no sé si sería una pared, algo así como si fuera de aluminio, pero no sé si sería aluminio, es una manera de expresar lo que en ese momento miraba. Y miraba que de ahí de pronto como que salían personas, objetos, y esa pared o lo que sería la pared nuevamente recobraba su natural forma. Miraba una avenida y levantaba la vista hacia el cielo y miraba que objetos que se estaban desplazando a distinta distancia, inclusive hasta 1.000 metros, hasta yo diría 600 metros por encima mío, pero no se escuchaba ruido, no había smog, no había ese tránsito que, digamos, acá en el ser humano, pues podría haber choques o accidentes, no había nada de eso. De pronto vi que se acercaban más personas y ahí pude activar un poco más la clarividencia porque estaba en otro tiempo. Eso lo pude en ese momento sentir. Y cuando pasó un grupo de esos seres frente a mí, pude distinguir que su aura no era igual que la nuestra. Entonces en ese momento pude recibir en mi mente que algunos seres eran cyborg, algunos eran androides, algunos eran híbridos, algunos eran robots y sí habían seres humanos. Y los seres humanos allí estaban dedicados a otro tipo de labores. Y cuando los seres humanos que se acercan a mí para darme la información y los vi muy cerca, sentí una emoción como si fueran seres muy queridos para mí, como si algo así como mis padres, ¿no? No obstante saber que mis padres eran terrenos. Sin embargo, no pude dejar de sentir esa emoción. Y estos seres me comenzaron a explicar cómo era el tema de las experiencias de contacto. Me decían que sí habían experiencias de contacto con seres extraterrestres, pero también habían experiencias de contacto con seres que seríamos nosotros mismos proyectados en el futuro y que el objetivo de estar ahí era porque el ser humano aprendía por imitación. En ese momento yo recordaba que cuando era niño, gran parte de esa niñez la pasé al lado de mi madre y también de mi padre, ¿no? Entonces muchas de las cosas que yo hacía, pensaba, hablaba, no hacía otra cosa que lo que aprendí por imitación en caso de mi madre y del lugar donde estaba, ¿no? Al pasar de los años he comprendido de que esa cualidad en el ser humano no se ha perdido. El ir al futuro y sentir eso es aprender por imitación, no solamente en el plano físico, sino a nivel emocional, mental, y despertar esa parte espiritual para al venir aquí a la tierra, ver con nuevos ojos desde el corazón cómo estaba nuestra realidad y a partir de ahí qué es lo que yo tendría que hacer, ¿no? Es así, de manera general, lo que ocurre en el año 2050, que para mí fue un cambio totalmente diferente de ver un mundo, de saber que íbamos a pasar y vivir hasta el 2050, por lo menos yo me vi ahí, y que como humanidad no nos íbamos a destruir, íbamos a continuar avanzando, ¿no? Y que después al estar aquí en la Tierra y vivir
la oportunidad de llegar a Estados Unidos y conocer todo eso y conocer información, me comenzó a dar un poco más de claridad que realmente había que hacer una evaluación de qué estábamos haciendo en este momento en la fase humana y cómo podríamos generar ese cambio a partir de ese cambio interior, ¿no? Ok, muy bien. Todo es, desde luego, para que nos quede muy claro, hacia el interior. Es decir, no buscar afuera, sino buscar hacia el interior de cada uno de nosotros, Roberto. Sí, porque si, mira, si nosotros buscamos internamente y despertamos, ya no necesitamos consultar afuera. Porque, un ejemplo, a Sí. veces muchas personas van donde personas que leen las cartas o leen el futuro, lo cual es verdad también, ¿no? Pero si tú tuvieras activa la intuición, no necesitarías ya buscar afuera, porque la intuición te conectaría con el corazón y a través del corazón con el alma y sabrías las respuestas a tus inquietudes y preguntas. Entonces hemos dejado esa intuición, la hemos bloqueado porque la religión, la educación y el mundo actual consideran que eso es una fantasía, ¿no? Ok, pues sí, efectivamente. ¿Cómo entender este tipo de información, Roberto, cuando nos damos cuenta, como te mencionaba hace rato, que no siempre le hacemos caso a todo lo que viene, a todo lo que es o está detrás de estos grandes temas considerados de las otras realidades? Y no necesariamente nada más fenómeno extraterrestre, sino todo el asunto también del tema espiritual, porque muchas personas le dan más valor a las cuestiones materiales que a ese otro punto que a lo mejor sí es para nosotros importante, pero para ellos no. Ni tan siquiera se han permitido acercarse hacia ello. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En algún momento te han explicado, te han dicho algo sobre eso? Sí, sí, mi estimado Johan. Bueno, la vida me ha bendecido al tener dos hijos, ¿no? Los adoro y los amo mucho. Cuando mi hijo era muy pequeño me decía, papá, ¿por qué tienes que viajar tanto? ¿Por qué tienes que ir a tantos lugares? Y si al final de repente no te van a entender. Él tenía más o menos 6 años, creo. Una de las cosas que a partir de la experiencia de contacto, dos cosas, ¿no? Una, me decían, tienes que educar la inteligencia de tu hijo y tienes que ayudarlo a recordar el sentir. Y lo pongo brevemente de esta manera, ¿no? Si tú a un niño pequeño, desde pequeño, le comienzas a transmitir sabiduría respecto a determinadas circunstancias de la vida, eso va a quedar grabado en su inteligencia. Y cuando más adelante él sea adulto y enfrente situaciones X, Y o Z, él va a tener en su inteligencia esa información de esa sabiduría de su padre, de su madre, de su abuelo, de sus tíos, de alguien, que le da un punto de referencia para eso y le abre la mente hacia temas como por ejemplo la espiritualidad. Yo creo que eso tenemos que empezar a hacer a través de la niñez, ¿no? De nuestros niños, de transmitirles, no imponerles nuestras creencias ni nuestros patrones mentales, pero sí abrirles un poco la mente y educar la inteligencia. Eso es importante, porque si un niño desde pequeño crece en un lugar donde falta muchas cosas, cuando sea grande va a ser una persona conforme o lo que ve, lo que toca y nunca va a querer avanzar más ni despertar ni abrir la mente a otras cosas. ¿Por qué? Porque en la infancia esa inteligencia fue educada de esa forma. Eso no quiere decir que más adelante aparezca, por ejemplo, como el caso de lo insólito de Johanan Díaz, que lanza un tema y en algún momento esa persona escucha y es su momento, capta la información y a partir de ahí produce el cambio, ¿no? O sea, tampoco perdamos la esperanza de que eso pueda ocurrir. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué más viste en ese 2050, Roberto? Bueno, mira, mi mensaje siempre ha sido positivo, Johanna, Sí. será positivo y es positivo, ¿no? Más es importante mencionar que en aquel año 2050 me dio una información también que la voy a comentar ahora, ¿no? Con la confianza que tú me permites, si tengo unos minutos más. Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, con esto no quiero decir que yo tengo la verdad o que este conocimiento es verdad, no, es parte de la información y yo entiendo que más adelante yo también lo voy a entender un poco más.
Y se trata de lo siguiente, ¿no? No es entrar en contradicción con ningún mensaje que otro mensajero o otra persona pueda recibir. Simplemente es la parte que a mí me tocó y que es la que yo voy a transmitir, ¿no? Que nosotros somos IAB, AI. Nosotros somos IAB, AI. Ok. Somos, Sí. sí, te sigo. No, 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 adelante. Sí, porque así, si nos dices así, bueno, eso qué, ok. Ok, adelante, adelante. Ya. Somos inteligencia, ¿no es cierto? Ajá. Artificial, biológica, con amor incondicional. Ah, ok. Así ya, ahí sí ya te entendimos. Ok. Entonces, ahora entraría el sentido de que hablábamos anteriormente de que nuestro cromosoma tiene como origen el cosmos. No es un cromosoma netamente oriundo de la Tierra. A este cromosoma se le insertaron, ¿no es cierto?, partes de razas altamente sabias y de razas que son retardadoras o retrasadoras. En el ADN se insertaron códigos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estas fuerzas de luz y con las fuerzas retardadoras o retrasadoras. En los genes está igual. Entonces, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad que ahora que están llegando las nuevas generaciones vienen además con un ADN neutro y ese ADN neutro es el que conecta con el mundo espiritual. Conclusión, nosotros en alguna línea del tiempo hace miles de años que fuimos creados por unas razas muy avanzadas, estamos hablando de más de 650 millones de años, que estuvieron 150 millones de años aquí en la Tierra generando toda la preparación y después se fueron, pero dejaron el modelo y el molde de la creación del ser humano. A partir de ahí es que hemos comenzado a avanzar, ¿no? Hicieron todo ese proceso. Sí. Entonces, ¿por qué es que la inteligencia artificial ahora no nos es extraña, ni tampoco nos es extraño un implante o el celular? ¿Por qué? Porque también eso, dentro de nosotros, el ADN reconoce la inteligencia artificial, la programación, ¿no?, de informática. Tenemos eso dentro de nosotros. O sea, no es extraño, ni es nuevo. Solamente que tenemos la conciencia de existir a través del amor incondicional. Ok. Perfecto, ahí está. Es más, Sí. existe un traductor, el señor Mario Biglino, si lo entran en YouTube, que él traduce una de las Biblias antiguas para el Vaticano. Y él, si ustedes ven sus videos, va a decir ahí que efectivamente, ¿no es cierto?, la genética del ser humano no es terrena. Y que nuestros creadores fueron los Elohines y los Elohim. Y pueden investigarlo, ¿no? Entonces, esto nos da la información de que lo que hemos ido recibiendo sí tiene un fundamento, no solamente a partir de las experiencias, sino información de otras personas y además de la ciencia. Ok. Muy bien. Dentro de todo esto también hay algo que me llama la atención, Roberto. Si te permitieron estar en el 2050, ¿qué pasó con la Tierra? Nos has hablado y nos has dicho de que, bueno, no hay contaminación, o al menos no te percataste de ello, que había muchas cosas que habían cambiado, y estamos hablando tan solo de 30 años. Eh, la conformación o la configuración del planeta, ¿en algún momento te hablaron de ello? ¿Lo pudiste ver? Digo, no sé. ¿Cómo cuánto tiempo habrás estado en en ese tiempo del 2050? Ok, mire, hay un detalle, ¿no? Eh, Viven ese eterno presente. Ellos no conocen el futuro como nosotros. O sea, no te pueden decir el futuro de nosotros. Mas los seres humanos sí podemos, como habíamos mencionado, llegar a visualizar y a soñar ese futuro. Ellos te pueden, a través de la información que existe en este momento, a través de la data, ellos establecen modelos predictivos, modelos estadísticos de probabilidades. Por eso es que muchas veces, y seguramente tú que eres un investigador, has escuchado a algunas personas que te dicen, ok, va a ocurrir tal cosa en tal momento.
En ese momento que te dicen, de acuerdo a la estadística probabilística, ese es el resultado. Pero si ocurre algo, algún cambio, alguna situación, automáticamente ese modelo predictivo puede cambiar y lo que inicialmente estuvo programada para ese momento no se da. O no sé si te va a ocurrir eso. Claro, 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 sí. Entonces, en ese futuro 2050 yo también entiendo que al ir hacia adelante vi, por ejemplo, de que ya la civilización humana vivía en una especie de como de ciudades que estaban suspendidas a una distancia de la Tierra, estaban viviendo en bloques, en comunidades, donde estaban unidos o integrados a través de habilidades y capacidades de acuerdo al ADN. De acuerdo al ADN estaban distribuidos en bloques, en grupos. No habían países, no había religión, no había política, no había economía, era otra forma de vivir. Y una parte de la población que no quería vivir en eso, vivía ya en estado con la naturaleza. Igual animales que no estaban dentro de este conglomerado, digamos, de ciudades especiales, vivían de manera libre. Y ya se descubrió, hola, Sí, te seguimos escuchando. Bueno, bueno. Roberto, ¿me escuchas? Bueno, 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 bueno. Bueno, ahí se nos fue la comunicación con don Roberto Vargas. Roberto, ¿me escuchas? Hola, 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 hola. Bueno, vamos a comunicarnos nuevamente. Híjole, bien interesante esto, ¿no? Y nos damos cuenta cómo también, bueno, pues hemos cambiado en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y esta pandemia, pues nos, como dice Roberto, ha adelantado ese futuro. Porque ahora todo es a través de la vida digital. Y esto estaba destinado para dentro de años adelante, no para ahorita. ¿Qué quiere decir esto que se adelantó? ¿Qué quiere decir esto que estamos viviendo tiempos futuros, así tal cual? ¿Qué será? Pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Luego esta otra parte que nos deja muy bien asentado don Roberto. Llegó el momento de salir de nuestra zona de confort espiritual. Llegó el momento de salir de nuestra zona de confort espiritual. Eso es lo que nos dice nuestro invitado, Roberto Vargas de la Gala. Voy a hacer la comunicación. No entra. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, jóvenes ilustres, de verdad que muchas gracias por estar aquí muy al pendiente de cada una de las transmisiones. Y bueno, pues vamos a entrar en comunicación con nuestro invitado de esta tarde, que de verdad es bien interesante todo lo que nos está planteando, porque es la única manera que podremos seguir entendiendo a un 100% pues lo que implican estas grandes temáticas. ¿No lo cree usted, joven ilustre de la insólita experiencia? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos bueno, a ver, mientras llega don Roberto, aquí está, más 521 55 44 65 77 50. Es el número, es el número donde ustedes pueden obtener mayor información de todo lo que implica pues este gran tema, ¿ok? Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla, más 521 55 44 65 77 50. Tenemos por acá también que cuéntame tu historia, para todos ustedes que me miran, para todos ustedes que están muy al pendiente, para todos ustedes que, bueno, pues les gusta todas estas temáticas, ahí lo está mirando. Si usted ha vivido alguna experiencia y desea contarla, es cuéntame tu historia al más 521 55 44 65 77 50. Me pueden mandar un audio breve, describiéndome todo lo que esté sucediéndoles en torno pues a la experiencia que estén viviendo ustedes. Y también, bueno, pues un texto. Cualquiera de las dos cosas que ustedes consideren pertinente puede ser, ¿ok? Ya sea, reitero, el audio o un texto. Y con eso, más que suficiente. Muy bien, retomamos la comunicación con don Roberto. Don Roberto. ¿sí? Bueno, ¿me escucha? Perfecto. Ok, muy bien, ahí está. Nos quedamos en esta parte, don Roberto, que a mí me llama de verdad mucho la atención. El gran mensaje es
salir de nuestra zona de confort espiritual. Y vemos que con la pandemia nos está provocando eso, pero así también que el futuro se nos ha adelantado. Sí, en la práctica es lo que, lo que me han estado comentando, ¿no? De que tal y como van las cosas, lo que inicialmente se pensaba, es más, te voy a dar un dato, Sí, Johanna, en el, más o menos, dentro de unos 2 años, el celular o la tablet se va a acercar casi a un 90% de la inteligencia humana. 90%. Sí, Qué barbaridad. sí, sí, sí. En este momento, por ejemplo, según los investigadores, dice que la capacidad de memoria del cerebro equivale a 3 gigabytes. Aún así, tiene una serie de funciones que son súper fabulosas, ¿no? Hoy día existe un USB que ya tiene 124 gigabytes. Hoy día una memoria pequeña en USB supera en capacidad de almacenamiento en su cerebro, pero no tiene ese potencial, ¿no es cierto?, que tiene nuestro cerebro para desarrollar una serie de conexiones en el plano físico, emocional, mental y espiritual, ¿no? Pero se espera que en unos 2 o 3 años va a estar casi al 90. Claro. Ahora, vemos entonces también dentro de todo este aspecto, don Roberto, que pues el futuro, si ya se nos adelantó, quiere decir que también los sucesos quizá que se aseguran que vendrán para ese futuro inmediato, ¿también se adelantan o esos no? Entiendo que sería así, ¿no? Solo que yo no puedo en este momento definir con más precisión porque, repito, no es algo que está bajo mi potestad, ¿no? Esperemos que se vuelvan a conectar y darnos un poco más de información, ¿no? Pero, de hecho, el hecho de estar en cuarentena ha significado un desarrollo exponencial en este momento de muchas actividades, ¿no? Que nadie lo pensaba. Sí, Por ejemplo, si te das cuenta, o al menos aquí en Perú, el profesor que todavía era adicto a la pizarra y al plumón ha pasado a ser ahora un experto en temas informáticos. exactamente, sí. Sí, O sí, sea, no le sí. ha dado tiempo. Es ya. Entonces, pero esperemos cosas buenas también, esperemos cosas positivas, como siempre dije, ¿no? El mensaje mío siempre fue y será un mensaje positivo, ¿no? Claro. Tenemos la gran oportunidad, las herramientas para poder generar este cambio y hay que seguir elaborando, ¿no? No hay que desmayar. Perfecto, pues ahí está. Pues don Roberto, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado, que nos haya ayudado a entender esto. Es un tema, no es un tema sencillo, es un tema fuerte, es un tema que nos tiene que llevar a muchas reflexiones, sobre todo del momento histórico que estamos viviendo y del momento histórico que estamos por vivir realmente, ¿no? Pero yo creo que al menos un seguidor se queda con esa parte que usted mencionó. Llegó el momento de salir de nuestra zona de confort espiritual. Con eso Tal me cual. quedo, ¿no? Así tal cual. ¿Y el futuro se nos ha adelantado? Sí, Que ahora sí. esperemos que realmente lo utilicemos en beneficio de todos nosotros y que cuando ya pase todo este asunto de la pandemia, realmente seamos seres humanos distintos a los que éramos anterior a la pandemia. Sí, de corazón estoy sintiendo que eso es una realidad que estamos empezando a vivir porque ahora nos interesamos, por ejemplo, en el vecino. Queremos saber si el vecino está bien, si le pasa algo inmediatamente atender, porque si algo le ocurre a él, si le pasa el problema del virus, inmediatamente toda la cuadra se ve afectada. Entonces, como nunca estamos muy interesados ya en más personas que antes, realmente los mirábamos y tal vez ni saludábamos, ¿no? Nos estamos volviendo más solidarios también. Efectivamente. Merecemos una nueva oportunidad también, mi querido Johan. Así es, sí, 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 sí. Pues ahí está. Pues muy bien, pues don Roberto, muchas gracias por haber estado por acá en esta ocasión aquí con todos nosotros en la casa de los Johaneros Go. Sabe que esta es su casa. Cuando usted desee estar por acá, sabe que sin problema alguno. Muchas gracias, mi estimado Johanna. Y es una bendición tener la oportunidad de estar en contacto a través tuyo con todos tus seguidores. Y de corazón, para todos ellos un mensaje siempre de paz, de que esto lo vamos a superar
y más que nunca necesitamos la unidad y ese cambio interior. Efectivamente, así es. Pues muy bien, pues don Roberto, le mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a don Roberto Vargas de la Gala. Si usted desea entrar en comunicación, aquí abajo en la descripción va a encontrar todas las redes donde puede entrar en comunicación con nuestro invitado en esta ocasión para que conozca, para que lo siga, para que esté ahí muy al pendiente de cada una de las cosas que él tiene y que constantemente está dando a conocer, ¿ok? Así que bueno, pues no se me vaya porque esto sigue aquí en la casa de todos los yohaneros. Fíjense que me quedé pensando en lo que dice, ¿no? Y cómo desde esas otras realidades, esas entidades que estarían muy cerquita de nosotros, entienden y ven todo este proceso de la pandemia de un punto de vista completamente distinto al de nosotros. Mientras nosotros quizá estamos más abocados a que ya me voy a morir, que me voy a infectar, que me van a llevar aquí, que me van a llevar allá. Ellos están diciendo, esta es la gran oportunidad del ser humano para seguir adelantando, para seguir enfocándose a lo realmente importante. Y ya nos hemos dado cuenta, jóvenes. Nos hemos dado cuenta, jóvenes ilustres, que esta pandemia nos ha enseñado mucho. Que agarró por igual al que tenía millones y millones en el banco, al igual que aquellas personas que no tenían esa cantidad de dinero en los bancos, que agarró a aquellos que tenían muchas casas o muchos carros, igual agarró a los que no tenían ni una, y nos damos cuenta entonces que nos está permitiendo entonces comprender que esto es igual. Ahora sí que, como decimos en México, agarró parejo. Así que es el asunto de que todos tenemos que entender, que todos tenemos que, comprender hasta qué punto podemos nosotros ser los forjadores de ese futuro, ¿no? Que de cierta manera lo sabemos, pero ya cuando desde esas otras realidades nos dicen, oigan, pónganse a trabajar, oigan, no estén enfocados en eso, oigan, salgan de sus zonas de confort, oigan, y nosotros no oímos. Qué fuerte. Bueno, en fin, ahí está. Son de estos programas que debemos de escuchar una segunda vez, una tercera vez, para que nos quede muy claro, ¿no? De verdad que esto debe de ser así. Muy bien, pues ahí está. Jóvenes ilustres, pues muchas gracias por haber estado acá. Los espero más tarde aquí en la casa de todos los Yohaneros Go. No se les olvide, más tarde nos vemos aquí para que en conjunto vayamos conociendo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que en conjunto deseamos conocer pues todas sus implicaciones. Así que a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos más tarde aquí en la casa de todos los Yohaneros Go.